Esta mañana nos toca el capítulo 18 de Génesis, todavía no llegamos allá hasta el final. Hoy nos toca el capítulo 18 de Génesis, los versos 16 al 33, que les ruego ahora que por favor puedan seguir con su vista. Entonces voy a ir a la porción de Génesis 18, 16 al 33. Siga con su vista, por favor. Dice así. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra, mi querido Abraham, resulta ya insoportable. Y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes, que eran tres, partieron de allí, se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor, el tercer visitante. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Oremos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, oh Señor, en esta mañana que estudiamos este pasaje, que podamos contemplar lo maravilloso que es tu ley. Danos convicción de culpabilidad donde deba de haberla, es decir, de pecado ahí donde hemos equivocado el camino. Ayúdanos a entender qué es lo que debamos de hacer para honrar tu santo nombre, porque tú eres el todo. Tú eres el centro. Tú eres digno. Tú eres el dador de toda bendición, incluida la vida que tenemos hoy. A ti oramos estas cosas
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El título de este sermón es: La verdadera fe se ve en tus obras de amor. Nos encontramos con esta historia peculiar esta mañana, que en mis reflexiones personales al ir preparando este sermón me ha sacudido verdaderamente y me ha preparado para compartir con ustedes con emoción lo que tengo para decir a continuación. Lo digo con confesión, lo digo con temor y con temblor delante de ustedes, y espero que también lo pueda transmitir a ustedes así. Recordemos de la semana antepasada la predicación de nuestro hermano Paco Bustos, que nos llamó a la reflexión acerca de la vida coram Deo. Esa es una expresión latina para decir delante de la cara de Dios. Para vivir en la presencia de Dios, ante el rostro de Dios, la vida de santidad a la que nos llama a vivir. Cuando Él nos condujo del versículo 1 al 15 en este mismo capítulo 18. Recordemos también la predicación de la semana pasada de nuestro hermano Joshua Smith, donde nos hablaba acerca del liderazgo fiel al que somos llamados, no solo los pastores, sino cada uno de nosotros, en el ámbito donde nos toca ser líderes, donde nos toca guiar. Ahora pensemos, los llevo a otra cosa, unos momentos en este mes de junio. Este mundo en el que vivimos no solo ha permitido, sino ha anunciado con bombo y platillo el mes de junio como el mes del orgullo gay. ¿Cómo conectarían lo que leemos en este pasaje con nuestra propia experiencia como cristianos, como hombres y mujeres de fe llamados a vivir ante el rostro de Dios en santidad, siendo fieles en nuestro ámbito de liderazgo, en un mundo consumido hasta los huesos por el libertinaje, que podríamos fácilmente con una mano en la cintura llamar el nuevo Sodoma y Gomorra? Dice el texto en el versículo 16 hasta el 19. Luego, aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Notemos sin perder de vista esa última frase. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y su familia. Con este propósito, que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. La elección de Abraham apunta a este propósito y no tiene que ver con alguna característica linda del carácter de Abraham, que era buena onda, buena gente, gente bien, gente decente. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el propósito que Dios quería hacer en él, que es este: para que él instruya a su familia y ellos juntos se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Es una privilegiada visión que nos permite el pasaje hacia el interior del corazón de nuestro Dios. Aquí mismo nos lo dice, que Él mismo lo dijo. Dios, el Señor. Él mismo lo dice y lo resalta, que es importante. Y la razón por la cual será fiel a la promesa de bendición que le hizo a Abraham. ¿Para qué? Para que Abraham liderara, para que Abraham instruyera
enseñara a su familia para que él y ellos, repito, se mantuvieran andando en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Es importante, no es cualquier cosa. Muy importante, más si sale de la boca directa del Señor. Toda la palabra es la palabra del Señor, pero aquí además es como las cámaras, un zoom, donde es el Señor en su palabra, él mismo hablando esto en específico. Súper importante. Por lo que leemos aquí, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, la vida de fe no es para gastarla en entretenimientos y banalidades. La vida de fe es para tomar las riendas de esa vida, despertar de nuestro letargo, ser energizados por el Espíritu Santo y mantenernos andando en el camino de la justicia y la rectitud santa de nuestro Dios. Si esa era la consigna para Abraham, el extranjero, el caldeo, Abraham no era judío, era, podríamos decir, iraquí, de ahí provenía, de esa región. Si esta era la consigna para este extranjero a quien Dios le dio fe, es la consigna para nosotros que también somos extranjeros, ¿no es cierto? No somos judíos, somos mexicanos, extranjeros, a quienes también Él nos dio fe. Es lo primero que hay que resaltar de esos primeros versículos. Siga conmigo en el 20 hasta el 22. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, hasta ahí. Dice que bajará porque en relación geográfica, Jerusalén está arriba y donde estaba Sodoma era abajo. Realmente está más alto. Cuando ustedes, como yo, pensamos en el pecado, los pecados de Sodoma y de Gomorra, ¿en qué pensamos? Ejemplos. ¿Cuál es el primer pensamiento cuando piensan en Sodoma? Pecado sexual, ¿no? Y muy buenas las respuestas complementarias que dieron varios más. Avaricia, robo, sacrilegios, sacrificios inmundos. Pero cuando entra la palabra Sodoma en nuestra cabeza, inmediatamente pensamos perversión sexual, ¿no? Hasta tenemos una designación para este tipo de pecado bajo y vil, que le llamamos la sodomía, ¿no? Pecado homosexual o lésbico, así como cualquier otra índole de perversiones sexuales. Pero aquí me quiero detener y compartir con ustedes algo que creo que nos va a dejar fríos, como a mí me dejó frío también. Acompáñenme al libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 16 de Ezequiel, Ezequiel 16, no he dicho el versículo, 48, Ezequiel 16, 48. Y cuando ustedes lean este pasaje en casa, que les encargo que lo lean, por favor, léanlo desde el versículo 1 del capítulo 16. Ahí el Señor está haciendo un reclamo a Israel por su infidelidad. Pero llegados, Ezequiel 16, 48, llegados al versículo 48, dice: yo el Señor lo juro por mí mismo, Israel, ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Wow. Nosotros pensamos en pecado sexual así, cuando pensamos en Sodoma y Gomorra. Cuando la Escritura nos deja saber acerca de las razones por las cuales Dios les destruyó, dice: pecaron de soberbia, gula, apatía
e indiferencia hacia los pobres e indigentes. Y se creyeron superiores, y ese conjunto entonces los llevó a prácticas repugnantes. Pero esas cosas iban por delante. Por eso, tal como lo has visto, dice el Señor, las he destruido. Aquí el Señor acusa a Israel de ser peor que Sodoma y Gomorra. Porque le dice, ni Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. El pecado sexual no se menciona aquí sino hasta el final. Cuando dice Dios de Sodoma y Gomorra que cayeron en prácticas repugnantes. Hasta ahí se menciona. ¿Se dan cuenta? El primer pecado que vemos mencionado ahí, ¿cuál es? Soberbia. La gente soberbia, la gente orgullosa, es la que se entrega al pecado. Porque su forma de pensar es, soy quien soy, y hazle como quieras. Soy quien soy. Incidentalmente es la misma frase que Dios le dice a Moisés cuando se le aparece en la zarza ardiente. Yo soy quien soy. Es realmente Él el único que tiene derecho de decir, soy quien soy y nadie me manda. Nosotros no. Pero es tan común esa frase hoy día en boca de los seres humanos, ¿no es cierto? En labios humanos, esa frase de soy quien soy es una abominación. Mientras que Dios es santo y puro y sin mancha, para nosotros como seres humanos declarar soy quien soy solamente pone de manifiesto nuestra soberbia pecaminosa. Es imposible en nuestro estado poder proclamar que yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, sin que forzosamente sea una declaración de autocondena que revela nuestra miserable y desdichada condición. Por favor, si tú lo has dicho, híjole, ya no podrás decirlo con esa soltura y esa desfachatez. Que te quede claro que es vergonzoso en tus labios decir, así soy, Gamaliel. O peor aún, que digas, así me hizo el Señor. Uf. Para excusar toda clase de pecados y toda clase de maldades. Hoy día hay mucha maldad disfrazada de santidad. Es que así soy, Gama, así me hizo Dios. Y la soberbia de Sodoma y de Gomorra estaban potenciadas por abundancia de comida, como leemos aquí. Y consumo de dicha comida, dice ahí gula, ¿verdad? A llenarse la boca, a atiborrarse. Hay quienes con orgullo decimos, sí, yo soy foodie. Bueno, this close para la gula. Así de cerquita ya, no más falta tantito. Yo lo he dicho, ¿eh? Soy foodie. Amo comer. Pero aquí la soberbia iba por delante y lo seguía la gula. Por supuesto, eso empata perfecto con el dicho del mundo, ¿verdad? A comer y a beber, que mañana hemos de morir. ¿No? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿No? O lo comido y lo bailado, ¿qué importa, no? Porque primero yo, después yo, y al último, yo. La soberbia por delante. Pecaron de soberbia y pecaron de gula. Dicha condición doble manifiesta en la vida de cualquiera, sin duda alguna, una creciente apatía
hacia la vida y hacia los demás. Pero nada más vives para ti, para el siguiente placer, a tu disposición. Flojera, ¿qué importa? Pereza, soberbia, gula y flojera. Vivir para lo superficial, para el entretenimiento. ¿A dónde me puedo ir? A ver qué película, a ver qué serie. Horas y horas y horas. Y la palabra, abandonada. Soberbia, gula, apatía. Hermanos, esto nos tiene que remitir inexorablemente a nuestra experiencia. No puede ser, sí, yo conozco a varios así aquí, pero yo no, Gama. Nos encanta ser entretenidos, ¿no? Para gastar la abundancia que Dios nos dio en nosotros mismos. Lo que últimamente desemboca en la indolencia de nuestros corazones y nos lleva a considerar a todos los demás abajo de nosotros, sin importancia. Pero aún más a los pobres. ¿Qué va? Yo no soy responsable de su desgracia, Gama. Son pobres porque quieren serlo. Ese es uno de los dichos más repugnantes en la boca de un cristiano. Hay quienes en el mundo lo dicen y todo el mundo, salud. Sí, son pobres porque quieren, pero en la boca de un cristiano es abominable. ¿Cómo vamos a decir eso? Si tú te has expresado alguna vez así, con mucha probabilidad, número uno, es porque hay mucha soberbia en ti. Número dos, es porque hay abundancia de gula en tu mesa. Número tres, porque tienes los medios de entretenimiento para mimarte y consentirte a ti mismo constantemente y sin parar. Ese verso 50 de Ezequiel 16 sigue diciendo de Sodoma y de Gomorra que se creían superiores, ¿no es cierto? Y entonces dice que en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes, por eso las destruí. Es decir, las prácticas repugnantes de las multiperversiones sexuales eran la cereza en el pastel de porquería que era su vida. Se creían los únicos que sabían. Se pensaban que eran el centro del universo, que la vida giraba en torno de ellos, que tenían el derecho de que todos los atendieran cuando quisieran y que todos los dejaran en paz también cuando ellos lo quisieran. No me toquen, que ando chido. No me molesten con sus cosas, por favor. Déjenme en paz. Déjenme en paz, me dan asco. Me chocan. Me dan toque. Es una de las frases más nuevas para decir exactamente lo mismo. Díselo a alguien que le importe. Su soberbia era increíble. Su orgullo era desbordado. Otro dicho mexicano, antes muerta que sencilla. ¿No? Hasta hice un poquito de investigación y me enteré de que esa es una canción de una niña. Es una niñita y está bailando en un video de YouTube, antes muerta que sencilla. Y
No crean que no, lo he oído varias veces en la boca de algunos y algunas en esta congregación. Esa era la actitud de Sodoma y de Gomorra. Y por esa actitud de soberbia se entregaron a toda clase de prácticas sexuales vergonzantes. Enfocadas en sí mismas, Sodoma y Gomorra vivían orgullosas, comiendo en demasía y de todas las delicadezas posibles en la mesa, lo que les llevaba a la pereza, a la flojera, a la apatía, a la indolencia, a vivir para explotar y desvirtuar su sexualidad, dando rienda suelta a toda clase de perversiones. Y todo ello desembocó en desatender, en despreciar, en desoír, en alejarse, en repugnante gesto de asco de los pobres y de los indigentes, de aquellos a quienes consideraban sucios y detestables, malolientes e indignos, seres infrahumanos por debajo de ellos. Y por esta razón Dios les destruyó. Tú podrías pensar, pues bien merecido se lo tenía en gama, mientras meneas la cabeza en desaprobación. Menos mal que yo no soy así. Y si así piensas, hermano y hermana y amigo que nos visitas, entonces en este instante estás perdiendo por completo el punto. Te voy a decir por qué. Acompáñame ahí en nuestro capítulo 18, versos 9 en adelante. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Antes tenía una cita de el profeta anterior aquí a Ezequiel. Isaías 1. Isaías 1. Capítulo 1, abriendo boca el profeta Isaías. Otro reclamo de Dios hacia Israel. Noten cómo dice ahí, ¿verdad? Al inicio dice Judá nación rebelde, ¿verdad? En el versículo 1 o en el versículo 2 dice el encabezado. Entonces Dios está reclamando otra vez su impiedad y su injusticia. Y vamos al versículo 9, 1:9 de Isaías. Dice, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Y luego dice, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación, luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Clarísimo, ¿no? ¿A quién está haciendo este reclamo Dios en la pluma del profeta Isaías? Dice gobernantes de Sodoma, ¿verdad? Y habitantes de Gomorra. Pero un versículo antes, el 9, dice, si el Señor nos hubiera destruido como a ellos, entonces no está hablando de Sodoma y Gomorra, está hablando de Israel y le está diciendo, ustedes son la nueva Sodoma y la nueva Gomorra. Ellos se congregaban religiosamente a rendir culto a Dios, de labios solamente. ¿Por qué? Aquí Dios les hace ver con claridad que su corazón estaba lejos de Él. Sí, hacían todo lo que tenían que hacer en términos de los rituales que Dios les había mandado observar, claro, ahí lo describe, pero se habían perdido la esencia de su existencia. ¿Y cuál era la esencia de su existencia? Vivir coram
Deo, frente al rostro de Dios, en la presencia de Dios, en la santidad a la que Él nos llama. Esa santidad prácticamente incluía el buen trato a los demás. Por eso lo dice ahí en estos últimos versículos. Enfóquense en abogar por el huérfano y defender a la viuda. Enfóquense en la justicia, en reprender al opresor. Enfóquense en hacer el bien, dejar de hacer el mal. Incluía el buen trato a los demás, entonces, el servicio a los demás, la compasión, la misericordia a los demás, la sensibilidad de vivir para otros y no para uno. Vivir para otros y no vivir para uno. Si habláramos de Efesios como una referencia rápida, cuando Pablo está diciendo a los esposos cómo tratar a las esposas, dice, bueno, miren, para que me entiendan, trátenlas como se tratan a sí mismos, porque ustedes ya a sí mismos se tratan como reyes. Así traten a sus esposas. ¿Ah? O sea, así nos tratamos a nosotros mismos. Suavecito, rico, como nos merecemos. Pero nuestro caminar con Dios implica que así como nos tratamos a nosotros mismos, hemos de tratar al de enfrente, sea su condición la que sea, y más aún si es pobre o huérfano o viuda. Qué imposible para los incrédulos vivir así, claro, pero para el creyente no debiera de ser imposible. Difícil, sí, pero no imposible. Nuestro llamado es, como dicen los versos siguientes, ahora sí, ahí en Génesis 18, 21, segunda parte. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Nuestro llamado es así, hermanos, a la intercesión, a la compasión, a la clemencia, a la misericordia, al cruzarnos, a la intervención en favor de los desvalidos. El hecho de que Abraham se quedara frente al Señor mientras los ángeles se encaminaban hacia Sodoma y Gomorra habla de un nivel de intimidad que el amigo de Dios, Abraham, tenía con el Señor. Hagan de cuenta que entonces salen los cuatro, imagínenselo así, por un momento utilicen el ojito de su mente, su imaginación. Salen los cuatro, se encaminan los dos ángeles, ya se van. Y entonces, aquí está el Señor y se le para a Abraham al Señor así de, ya se fueron. Y ahora tú y yo. Ese es el nivel de amistad y de intimidad que Abraham tenía con el Señor. Ahí dice, ¿verdad? Se quedó de pie frente al Señor. A eso también somos llamados, a esa intimidad con Dios. Sí debemos de acercarnos con reverencia al trono de la gracia, desde luego. Pero debemos de acercarnos con confianza a causa de esa gracia. No de manera insolente e irrespetuosa, pero confiados. Porque Él nos ha dado un espíritu de adopción, ¿verdad? Que nos hace clamar, Padre, Abba, Padre. ¿Tú tienes esa intimidad con Él? Más aún dice el verso 23 que luego que se quedó parado frente a Él, se acercó al Señor. ¿Se fijan? Ahí mismito. Entonces, versículo 23, se acercó al Señor. O sea, todavía más cerca. Y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Noten en todo esto que siempre nuestro Dios es el primero es el primero en hacer el primer movimiento. Él viene a Abraham al encinar de Mamre, pero Abraham tuvo que levantarse y hacer lo suyo,
que era ser hospitalario con él. Le recibió. Sí, el Señor es el que hizo el primer movimiento. Él hizo el primer movimiento. Siempre es así, el Señor es el que viene a nuestro encuentro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder y darle la bienvenida. ¿Se dan cuenta? Y también el Señor, en este mismo pasaje, aquí en estos instantes, es el que decide revelar su plan para Sodoma y Gomorra a Abraham. Él es el que mueve la ficha primero. Pero Abraham tuvo que hacer lo suyo. Y lo suyo es lo que leemos aquí. Intercedió por gente ajena. Intercedió por gente extraña a él. Incluso contraria a él, porque en los pasajes anteriores vimos que los de Sodoma y Gomorra le hicieron la guerra. A gente en una condición pecaminosa. Gente distinta a él. Habría sido fácil para Abraham simplemente decir que él, ¿cómo? ¿Los vas a exterminar? Ya era tiempo, Señor. Bien. O simplemente, y entonces porque los pecados de Sodoma y Gomorra y no hacer nada. Nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Yo me confieso, sentirme así, ante el embate de los malvados, de los abusadores, del pecado, de los que están en contra de Dios y que por ende nos hacen la guerra a nosotros también, los que abusan del poder, sea que sea un poder legítimo o un poder que arrebataron. Hay un meme de Bruce Lee, ¿no? Le hace así. Así se queda uno, ¿no? Y habría sido fácil para Abraham, cuando Dios le dice, voy a hacer esto con ellos. Pero ¿qué hizo Abraham? Intercedió por gente ajena, extraña, contraria, enemigos suyos. Se esperaría que intercediera por Lot, porque Lot, su sobrino, vivía ahí. Se esperaría, se entendería, ¿no? Pero su nombre no se menciona, ¿verdad? Oye, Señor, pero Lot vive ahí. No, se has llevado, Señor. Perdónalo. Y si hubiera usado esa frase y Dios hubiera perdonado a Lot, ¿habría hecho bondad nuestro Dios? Claro. Pero no intercedió por Lot, intercedió por la ciudad. Tú, cristiano que estás aquí sentado, ¿intercedes por los homosexuales y los gays orgullosos y soberbios que desfilarán por nuestras avenidas en días próximos? Si Dios estuviera presto para destruirlos como hizo con Sodoma y Gomorra, ¿intercederías por ellos? ¿O es que estás tan ciego que piensas que son infrahumanos y por debajo de ti los miras con desprecio y con asco? Por aún, ¿no te das cuenta del paralelo entre tú e Israel? La nación de Dios que fue llevada al cautiverio, no solo por su rebeldía y su idolatría, sí, sino por su indolencia hacia el pobre y el indigente. Y el pobre y el indigente es tanto en lo físico como en lo espiritual. ¿Crees que porque hoy tú no comentes los atroces pecados sexuales de Sodoma y Gomorra, tu altivez, tu soberbia y tu orgullo te libran de caer en la gula, la pereza y la indiferencia, que nos es tan común y tan fácilmente nos envuelve? ¿Acaso no te das cuenta que estás a un pasito
de caer en el mismo abismo de perversiones sexuales inimaginables que dices detestar? No se trata del homosexualismo como definidor del más perverso pecador. Se trata de que el homosexualismo es un síntoma de un corazón altivo que vive para su estómago y para su entretenimiento. Esas cosas hacen que el resto del curso de la vida se pierda en toda clase de perversiones. Toda clase de perversiones. Es más, ni siquiera necesita ser homosexual para ser artero, traicionero, controlador, abusador, gritón, egoísta en tus relaciones normales con otros. Casados o solteros, los casados que tienen derecho al sexo como Dios lo diseñó. Y los solteros, aunque no tienen derecho, todavía pueden ser así y maltratar al prójimo. ¿No es cierto? Igual, cualquiera que sea nuestra condición, casado o soltero, podemos fácilmente abusar de la gente, defraudar a la gente, controlar a la gente, manipular a la gente, y si nuestro corazón es altivo, vivir para nuestro placer culinario y de descanso y de entretenimiento. Soy hijo del gran rey. Déjenme en paz. Terminamos creyéndonos mejor que los demás. De esa manera vamos a despreciar no solamente a los que están cercanos, a los que están lejanos también. Pero sobre todo nuestra indolencia se manifestará en que no nos importe el pobre y el indigente, en la condición en la que esté, material o espiritual. No nos va a importar. ¿Qué va? Su bronca. Como dice ese dicho, es tu perro y tú lo bañas. Es tu perro y tú lo bañas. Es una referencia a otra frase más fea. Y el pobre y el indigente no es el que solamente lo es en lo físico, sino es el que lo es también en lo espiritual. ¿No fue el Señor Jesús mismo quien leyó este libro de Isaías que referíamos hace unos momentos, ¿verdad? En aquella sinagoga de Galilea, cuando dijo, hoy es el día para dar, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar las buenas noticias a los pobres, ¿verdad? Para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vida a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y se refería sí se refería a lo físico, a las necesidades físicas, pero también se refería a las necesidades espirituales. Continuemos en nuestro pasaje de Génesis 18, versos 24 al 26. Quizá haya 50 justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás a este lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti esté el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Con esta pregunta se pone de manifiesto que Abraham buscaba entender a Dios primero. Todavía no se escribía la palabra, no estaba el Pentateuco, eso vendría hasta Moisés. No estaba la palabra escrita. Entonces, ahí estaba de primera mano, de primera experiencia, Abraham conociendo a Dios y quería sondear un poco cómo era el carácter de este Dios. Entender mejor cómo se balancea en el corazón de Dios la justicia con la clemencia. Y la respuesta de Dios es sorprendente. Si encuentro a 50, perdono a la ciudad entera. ¡Wow! Esto nos recuerda que Dios es en extremo clemente. Podría haber dicho que perdonaría a esos 50, pero extendió su gracia para la ciudad entera. ¿No? Tan solo por unos pocos justos que allí estuvieran,
Él perdonaría a la ciudad entera. Lo que también nos recuerda el otro pasaje del Nuevo Testamento, donde se nos dice que tú y yo somos la sal de la tierra. Dios extiende su clemencia y su misericordia en estos días sobre el mundo entero a causa de nosotros, su pueblo. Si no ha juzgado todavía a esta tierra malvada y pecadora, es por causa de nosotros, como elemento preservador, como la sal de este mundo, hermanos y hermanas. Y como tales, se refuerza la enseñanza de nuestro cometido en medio de esta generación perversa y malvada. No estamos aquí para engordar o para enflacar. No estamos aquí para aislarnos de un mundo malvado. Císcale, císcale, diablo panzón. No. No estamos aquí para vivir para nuestros placeres. Porque somos, como dije anteriormente, hijos del gran rey, príncipes y princesas. Que lo somos, pero no estamos para nuestros placeres. No estamos para pasar impolutos, intocados, haciéndole carita de asco a cuanto pecador, pobre, ciego y desnudo se nos cruza por enfrente. No estamos para eso. Versículo 27, Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Esa es la actitud adecuada que tenemos que tener. Soy polvo y ceniza, la actitud correcta. Cuando intercedemos por los que se pierden, con un corazón humilde, reconocer tu condición de ser basura delante de Dios, tal cual Abraham lo hizo. Y sin embargo, Abraham procede con atrevimiento, con confianza, a clamar en favor de los perdidos, a ponerse en la brecha por ellos para pedir a Dios por su salvación. Y del 28 al 33, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez encuentren solo 40. Por esos 40 justos no la destruiré, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi Señor, permítame seguir hablando. Tal vez encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo, sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez, y cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham regresó a su carpa. Esta fe de Abraham obraba en acciones justas. Vaya conmigo rápido a Santiago 2. Santiago 2, 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Es que es muy conveniente. Fíjate cómo dice el versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Aplausos. Magnífico. Te tengo noticias, también los demonios lo creen y tiemblan. No se trata de que lo tengas aquí. Oh, damas, que yo me aprendí todos los versículos del curso de fundamentos bíblicos. Soy el que les gano a todos en la esgrima bíblica. Sino no se trata de que lo tengas aquí, se trata de que lo tengas aquí. De aquí arda en obras que se manifiesten. Coram Deo, en la presencia de Dios. Vives en la presencia de Dios. Dios te salvó para que tú seas líder en el lugar donde el Señor te puso y te enseñes a ti mismo a andar en la rectitud y en la justicia de Dios y enseñes a los demás a andar en la rectitud y en la justicia de Dios. ¿No es cierto? Como lo leímos al principio. Y sigo leyendo, magnífico, también los demonios lo creen y lo tiembla. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril?
Y fíjense, hace referencia directa a Abraham, versículo 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Eso va a venir en Génesis capítulo 22. Estamos en el 18. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó a Abraham a Dios y eso le fue tomado o se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Como puedes ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Se está refiriendo a la fe en Dios que causa obras buenas y de justicia. Esa es a la fe que se está refiriendo, no la fe por la fe. Las cosas pasan por algo, Gama. Tú ten fe. No es fe en el aire. ¿Quién sabe que esa es fe en Dios? Fe en Dios. Fe en el Cristo, en el Rey, en el Mesías. ¿Me explicó? ¿Sí han oído ese dicho, no? N veces. Y ojalá no hayan sido ustedes los de... Las cosas pasan por algo, Gama. Por favor. Porque si es Romanos 8... 28, pero está conectado, tiene candado esa promesa, dice, Dios obra todas las cosas para el beneficio de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, los que le aman. Es decir, aquellos que somos de la fe en Cristo Jesús. Ese es el candado. Afuera de ese candado, no tiene garantía la gente de afuera, incrédula, en que las cosas van a funcionar para su bien. Aguas. Pero bueno, me regreso. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Eso ya viene en el libro de Josué. Estamos en Génesis, luego Éxodo, Levítico, Número, estamos Josué. Hasta Josué aparece Rahab, ¿no? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como tu cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Ay, cosita! También los demonios creen y tiemblan. No te sirve, no te basta decir, sí, amén, aleluya, Dios es uno, sí. Y vivir arrabaleramente. Les dejo algunas preguntas para concluir el sermón. Es que hay muchos más pasajes, pero si no, ya tengo aquí 1 hora. Y se las voy a mandar aquí, en el grupo de avisos. Y quien las quiera y no las tenga, pídasela a alguien que esté en el grupo de avisos. ¿Vale? Ahí les va. Para su reflexión de aplicación de este sermón. Número 1. ¿Qué significa ser amigo de Dios? En contraste, ¿qué significa ser amigo del mundo? Dos, ¿qué cosas hizo Dios para demostrar su amistad con Abraham? ¿Y qué hizo Abraham para ahondar dicha amistad? ¿Qué estás haciendo tú? Número 3, para ahondar tu amistad con Dios. ¿Qué podrías hacer que no estás haciendo hoy? Cuatro, ¿qué significa amar a tu prójimo? ¿Cómo podemos distinguir entre amar a un pecador y no condonar su pecado? Piénsale. ¿Cuál es la diferencia entre ser salvos por fe y ser salvos por obras? De acuerdo a Santiago 2. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué manera las buenas obras juegan un papel en tu vida de cristiano? Número 6. ¿Quiénes son las personas en tu vida? Tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo que necesitan tu intercesión en oración. Ora por ellos regularmente y además hácelo saber que estás orando por ellos.
Y ahora oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra que ha calado hondo. Yo todavía no tengo la respuesta a todas estas preguntas, Señor. Tengo un inicio, un arranque, Padre. Te ruego que obres en nosotros. Perdónanos, Señor. Somos polvo y ceniza. No somos nada y no somos nadie delante de ti. Sin embargo, tú nos has llamado a una relación reconciliada contigo en Cristo Jesús. Por eso es que nuestra alma, Señor, cuando antes de reconciliarnos contigo, andaba vagando por el desierto, seca, insatisfecha, aburrida, cansada, muerta. Y cuando venimos a ti, encontramos el propósito y el sentido de nuestra vida. Que no lo olvidemos, Señor. No permitas que dejemos que pase el tiempo y perdamos la brújula de nuestra vida, que es vivir coram Deo, delante de tu rostro, en tu presencia, todo el tiempo, echando mano de tu gracia para vivir la vida, para poder tener la fuerza para vivir, Señor, para obrar bien a los demás, para no creernos los únicos que sabemos, para dejar atrás el orgullo y la soberbia, para dejar atrás los apetitos de la carne, para entregarnos al servicio a los demás, al servicio a ti de ese modo. Para que tengamos fe verdadera, que se manifieste en obras buenas, Señor, como hemos aprendido hoy de este pasaje. Ayúdanos a ese propósito, te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.